Bien, vamos a comenzar la sesión. Tenemos 4 ponencias. La primera es sobre digitalización y modelización 3D de inscripciones romanas del Museo de los Dispositivos Móviles. Presentado por Manuel Ramírez Sánchez, sí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y como coautores José Pablo Suárez Rivero y Aridian Guerra Soto. ¿Correcto? Muchas gracias. Bueno, el proyecto que presentamos aquí es relativo a unos materiales que solemos utilizar mucho los filólogos e historiadores que nos dedicamos al estudio de la sociedad y la historia, pues desde época antigua fundamentalmente hasta época medieval y moderna. Son los principales periodos en los cuales utilizamos este tipo de soportes escritos. Las fronteras entre la paleografía y la epigrafía son muy discutidas por los especialistas, pero básicamente para el público no especializado que está aquí, la epigrafía sería la ciencia que se encarga del estudio de las inscripciones sobre soportes duros, como la piedra, el metal, la arcilla, etc. Desde sus inicios como ciencia histórica, como disciplina científica en el siglo XIX, uno de los principales métodos para poder reproducir las inscripciones fueron los calcos, y desde entonces hasta nuestros días los epigrafistas seguimos utilizando esta técnica para reproducir de manera fiel aquellas inscripciones, sobre todo cuando no se pueden leer bien. Aquí abajo a la derecha pueden ver un ejemplo de un calco del siglo XIX que reproduce con una fidelidad casi fotográfica una inscripción todavía que se conserva del sur de la península ibérica. A finales del siglo XIX se generaliza la utilización de la fotografía. En la mayoría de las publicaciones científicas la fotografía no aparece. En aquellos momentos la epigrafía se interesa fundamentalmente por la transcripción de los textos escritos, y los grandes corporas epigráficos de la época adolecen de material fotográfico por razones obvias. Era costosísimo editar los catálogos con fotografías y solo se reproducían dibujos, pero a finales del siglo XX, ya con la proliferación de las cámaras digitales, todo epigrafista se ha convertido casi en un fotógrafo profesional. En los años 80 se formaba a los epigrafistas en cómo había que fotografiar las inscripciones. Di Stefano Mancella, en su famoso Mestiere Epigrafista, explica cómo hay que saber fotografiar bien las inscripciones. Prácticamente ahora todos los colegas son bastante hábiles utilizando este tipo de máquinas y procesándolas luego con los programas al uso de edición de imágenes. En 2005, un colega italiano, Bonopane, con varios ingenieros, empieza a trabajar con el láser escáner como una técnica para poder escanear inscripciones y poderlas reproducir en la pantalla del ordenador y poder leer incluso aquellas inscripciones que, por estar muy erosionadas, pues tenían una mala lectura de Visú. Es una técnica pionera que era bastante costosa, tanto por el aparataje en sí como por la manipulación de la técnica. Pero en los últimos años hemos empezado a avanzar en la técnica del 3D, también aplicado desde fotografías digitales. Aquí los colegas de la Universidad de Heidelberg también utilizaban el láser escáner. Y ha sido en los últimos años cuando varios colegas de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, han empezado a trabajar con fotografía digital y escáner de sobremesa, para escanear los calcos que conservan en las colecciones norteamericanas. El proyecto Epigrafía Digital, liderado por estos colegas, está accesible en la dirección web que tienen debajo de la imagen, y es un proyecto bastante innovador en la idea de generar, pues, una caja de herramientas de lo que ellos llaman el epigrafista digital, ¿no? Aquí tienen un póster que presentaron en el último Congreso Internacional de la Asociación de Epigrafía Griega y Latina, que se celebró en Berlín en 2012, y era la verdad bastante pionero la propuesta de ofrecer una biblioteca, la primera biblioteca en línea de inscripciones en 3D, pero repito, a partir de la reproducción de los calcos realizados sobre las inscripciones originales. En 2012 los colegas portugueses, Hugo Pires en particular, un ingeniero, empieza a desarrollar una técnica que él llama el análisis de residuo morfológico, que es una técnica que a partir de fotografía digital intenta poder leer inscripciones que están muy erosionadas, y propone ejemplos como este que tenemos aquí de Unara, del norte de Portugal, donde a través simplemente de fotografía digital intenta ofrecer lecturas que mediante la fotografía convencional no es posible ver. En medio de este contexto, nosotros en el 2013 empezamos a trabajar en la posibilidad de utilizar una técnica de bajo coste para reproducir inscripciones romanas en 3D, que no sea el láser escáner habitual, sino que se utilice a partir de fotografía digital.
Lo empezamos a trabajar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por varias razones. Por un lado, porque creamos un instituto universitario de humanidades digitales que se llama Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, al cual pertenezco, así como varios colegas de Filología Latina que participan en este proyecto. Y por otro lado, porque nuestra universidad, que se creó hace 25 años, nació de una universidad politécnica y tiene otros institutos universitarios que trabajan en temas de fotogrametría, microelectrónica, informática. Es una universidad que es bastante horizontal en las relaciones entre los campus y los profesores, y fue el punto de encuentro ideal para que un instituto universitario de humanidades, el único que hay en nuestra universidad, y un instituto universitario de ingeniería convergiera para el desarrollo de esta técnica que les expongo aquí. Pedimos un proyecto a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Mineco, un proyecto de innovación científica, y conseguimos el proyecto. Fuimos los primeros en nuestra universidad que conseguimos un proyecto, y no éramos ni de ingeniería ni de informática, éramos de humanidades, y lo que íbamos a hacer era innovación científica en epigrafía latina. Y a partir de ese proyecto conseguimos un segundo proyecto que ahora estamos ejecutando. A través de los dos proyectos hemos escaneado casi 100 inscripciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El trabajo, aquí tienen varias imágenes para que se hagan una idea cómo es, consiste en fotografiar en 360 grados los soportes epigráficos, algunos de ellos de varios centenares de kilos, hay que moverlos con grúas, y el trabajo de campo pues consiste en fotografiar las inscripciones con luz blanca. La mejor luz es la luz blanca, y desde todos los ángulos posibles, de tal manera que de cada inscripción procesamos en torno a 15-20 fotografías, y aquí empieza ahora el procesamiento digital de las imágenes. Estamos trabajando con dos técnicas. Por un lado, un programa de software gratuito que se trabaja en la nube, el 123 Autodesk Catch, y por otro lado la Gisoft Photoscan. La epigrafía del Museo Arqueológico Nacional la hicimos con el primero y la de Mérida con el segundo, y ahora estamos haciendo comparativas entre ambos software para ver desde el tiempo de procesamiento de cálculo y las posibilidades de desarrollo futuro que tienen ambas aplicaciones para la epigrafía en este caso. Posteriormente se trabajan con Blender, un programa que se utiliza mucho en arqueología virtual, que tiene evidentemente una curva de aprendizaje para usuarios noveles, pero que no es nada complicado de utilizar. Aquí tienen otro pantallazo para que se vean cómo se va trabajando con toda la geometría del objeto, porque al final las inscripciones son cuerpos geométricos, como todos sabemos, y las texturas se toman directamente de las fotografías digitales. De tal manera que el resultado final es un modelo tridimensional que se puede reproducir tanto en la pantalla de un ordenador como en un dispositivo móvil como un smartphone. A la hora de publicarlos, los hemos publicado en Sketchfab, que para el que no lo sepa es como el YouTube de los formatos en 3D, de tal manera que es una biblioteca gratuita, de acceso libre y perfectamente accesible, responsiva, como se suele decir, en dispositivos móviles. Hasta aquí lo que hemos hecho. La biblioteca la pueden ver perfectamente en la página web. Por un lado tenemos la galería 3D del MAN, que la tienen aquí, y la del Museo Nacional de Arte Romano, que ahora estamos subiendo los objetos que escaneamos. Y lo que es más interesante para la investigación, los objetos son perfectamente utilizables para sacar métricas de ellos, para todos los datos estereométricos, de tal manera que estos documentos, estos formatos tridimensionales pueden utilizarse para sacar métricas de aquello que no se ha medido in situ en el momento de ejecutarse el modelo. En estos momentos estamos desarrollando la primera aplicación móvil para visualizar todo esto en dispositivos, en smartphone. Este proyecto se está ejecutando y estará disponible en marzo en la tienda de Google Play. Va a ser una aplicación gratuita, y cualquier visitante del Museo Nacional de Arte Romano va a poder ver en su smartphone, sin necesidad de conectar con la red, sino a través de la descarga previa de la aplicación, las 60 inscripciones en 3D del museo que van a estar en esa aplicación, incluyendo inscripciones que no están expuestas, sino que están en los almacenes. Es la primera vez que vamos a trabajar una herramienta de esta en el mundo de la epigrafía, y es una especie de ensayo para ver las posibilidades que nos depara. De tal manera que por un lado tenemos la visualización de la vista 3D que tienen a la derecha, y por otro lado la geolocalización de la inscripción en su contexto primario de exhibición. Hay inscripciones que sabemos dónde estaban situadas en el plano actual de Mérida, y vamos a permitirle al público que visite el Museo Nacional de Arte Romano saber esa inscripción que está viendo en la sala del museo, de qué punto del plano de Mérida procede, ¿no? Imaginemos esto en el futuro para desarrollos aplicados con investigación. Lo interesante
es que todo esto se ha hecho con desarrollos nativos en Android, no utilizamos tecnologías ajenas, utilizamos bibliotecas para visualizar las inscripciones en 3D, también para los mapas, Glob 3, etcétera. Si a alguien le interesa luego, pues le puedo dar más detalles. Para los que quieran seguir el proyecto y cómo va evolucionando, pues tenemos una comunidad en Facebook, como todo, ¿no? Si no estamos en las redes sociales es casi como si no existiéramos. Es tan sencillo como escribir epigrafía 3D con PH y podemos ir siguiendo si les interesa el desarrollo. Hay que tener en cuenta que este proyecto, el pretexto, que hay veces que uno tiene claro cuál es el objetivo y luego cuál es el pretexto era acercar la epigrafía a los públicos no especializados, de tal manera que la FECIN nos financió porque íbamos a acercar la epigrafía a los estudiantes de secundaria y al público en general. De tal manera que en este proyecto no solamente participamos especialistas en epigrafía de la universidad, sino especialistas de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, profesores de secundaria que están especializados en lo que es la didáctica de estos contenidos para estudiantes de secundaria. El futuro está abierto a toda esta disciplina. Hay un grupo que está trabajando un proyecto integrado europeo en el cual participa mi colega de la Universidad de Alcalá de Henares, profesor Joaquín Rodríguez Pantoja, que mañana me imagino que hablarán de esto en la mesa, en el panel que van a integrar. Y todo está por hacer prácticamente, la integración con Europeana, el dar un paso más adelante en las bases de datos epigráficas. Esto está avanzando muy rápido y la verdad es que en este sentido el futuro es bastante prometedor, ¿no? En este concepto que se llama el patrimonio digital que tan de moda está. Y también en la investigación, ¿por qué no decirlo? Nosotros podemos dar un paso más adelante, como hicieron nuestros colegas en el siglo XIX con los calcos, en el siglo XX con la generalización de la fotografía. ¿Cuándo se va a publicar la primera inscripción en 3D en una revista especializada en epigrafía? No sé cuándo, yo espero que pronto. La pregunta es quién lo va a hacer primero. Evidentemente muchas de estas revistas tienen que dar un salto tecnológico para hacerlo posible, pero incluso incrustándolas en un simple PDF, sabemos que se puede hacer convirtiendo los OBJ en el formato propietario de Adobe, con lo cual incluso en un PDF se puede incrustar un formato en 3D. Ya lo están haciendo las revistas de arqueología que integran incluso visores 3D en sus páginas web y nosotros evidentemente en algún momento tendremos que dar ese salto. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Lo que les voy a ir pidiendo, de ser posible, a los presentadores siguientes que vayan poniendo su presentación y ya lo tenéis preparado bien. Pues nada, tenemos el turno de preguntas. ¿Preguntas? Sí, por allí. Sí, yo quisiera preguntar si los datos estereométricos están disponibles para reuso en otras aplicaciones. Por ejemplo, del modo que nosotros ponemos fotografías en la base de datos, sería francamente interesante poner precisamente la estereometría, entre otras cosas porque además es una forma de preservación del patrimonio extraordinariamente interesante. Y evidentemente esos metadatos de cada uno de los objetos que habéis digitalizado los tenemos nosotros. Pues efectivamente es posible, lo único que para poderlo hacer es necesario tener el OBJ y visualizarlo a través de la herramienta correspondiente. Sí, eso no quería poner para nosotros, lo único es dónde están esos... Nosotros, como son inscripciones que no son nuestras, sino que son unas del Museo Arqueológico Nacional y otras del Museo Nacional de Arte Romano, los OBJ no los tenemos facilitados para la descarga desde donde los tenemos. Una vez ambas instituciones nos digan qué quieren que se haga con eso, las decisiones de ellos, que ellos son los propietarios de los soportes. Evidentemente, bueno, los propietarios somos todos nosotros, porque son museos públicos. Yo me imagino que iremos hacia un paso de libre acceso a todo esto. En Inglaterra hay museos que están cobrando las descargas de estos OBJ entre 30 y 45 libras. Si nosotros hiciéramos lo propio, solo con 2 descargas ya amortizaríamos el gasto de inversión realizado para su digitalización. Ese es el debate. Yo apuesto por el acceso libre, gratuito, porque esto se ha financiado con fondos públicos. De acuerdo. Tenemos por aquí una pregunta. ¿Quién más? Aquí. Vale. Jesús. Yo quisiera preguntaros sobre la parte de divulgación hacia los jóvenes, como has dicho, ¿no? ¿Habéis hecho una cata o un análisis de cómo han reaccionado en los institutos? O ¿tenéis, digamos, algún trabajo didáctico ya preparado? Esa parte, estamos ahora en esa parte de preparación de los materiales didácticos. Por ejemplo, de Extremadura está trabajando Cabanillas.
Carlos Cabanillas, que del Instituto del IE Santiago Apóstol de Almendralejo, ¿no? De la Comunidad Valenciana, Ana Obando, ¿no? Sebastián Giral de Cataluña. Son gente muy activa en todo lo que es la didáctica del latín y del griego para secundaria, y ellos son los responsables de esa parte, y en eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y ya tenemos un paso más adelantado con un nuevo proyecto que hemos pedido a la FESID, que sería la culminación de todo esto, pero bueno, como no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pues no vamos a hablar de ese proyecto, pero si nos lo dan sería un paso muy importante en ese terreno. Bien, ¿más preguntas? Bueno, de acuerdo. Nada, darle las gracias y la enhorabuena al ponente.